En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Vamos a continuar entonces con la discusión. ¿Cuenta no va a dar? Sí, pero en cuenta, señor secretario, de veras. Gracias, presidente. Tres temas en cuenta. En primer lugar, una solicitud del senador Kenneth Pugh, en la cual remite copia de la carta enviada al jefe de la División de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Felipe Cauciño, con la cual solicita se le informe en relación con la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre Cooperación y Medidas de Fomento de Confianza en el Ciberespacio del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE-OEA, realizado los días 26 y 27 de octubre del presente en la Ciudad de México. Asimismo, consulta si en esa oportunidad participó algún representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de nuestro país. En segundo lugar, del director ejecutivo del Centro de Innovación de la Universidad Católica, don Ramón Molina, con la cual remite el documento Hoja de Ruta de Ciberseguridad, trabajo que impulsaron desde ese centro de estudios y que resume los avances realizados desde julio a la fecha junto a Microsoft con el fin de proponer proyectos públicos y privados como un horizonte de trabajo en 3 años. Y finalmente, de la Junta de Vecinos de Villa La Compañía, correspondiente a la región de O'Higgins. Expresan los desprotegidos e inseguros que se sienten debido al aumento significativo de robos en ese lugar, donde habitan mayormente personas de la tercera edad. Indican que no cuentan con un retén de carabineros ni con un vehículo de vigilancia ciudadana y que solo tienen 4 cámaras de seguridad. Solicitan, por lo tanto, ayuda para ser acogidos por el gobierno regional de dicha región para poder contar con un retén, cámaras de vigilancia y mejorar las medidas de seguridad que existen en la actualidad. Eso, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Transmitiremos esas peticiones a los gobiernos regionales respectivos, ¿no? Presidente, no, muy simple. ¿Mi reemplazo se leyó? ¿Perdón? Permanente. Ah, ya, perfecto. Perdón. No, que el senador Moreira ya fue informar a la Secretaría que reemplaza permanentemente en este proyento al senador Fanes Serra. Muy bien, no hay problema. Y uno puede oponerse a eso, ¿no? No se puede, a menos que sea miembro del mismo partido del senador que es reemplazado, claro. Pero en fin. Bueno, vamos a continuar entonces, secretario, con el proyecto de ley sobre el Ministerio de Seguridad Pública. Entiendo que habíamos quedado la semana pasada en el artículo... Quedamos en el artículo, presidente, 6. El artículo 6 y habíamos cubierto la letra E, efectivamente. A partir de la letra E debe continuarse. Se envió, o más bien dicho, tenemos un texto, nosotros se lo han enviado a algunos senadores, con lo que ha sido aprobado hasta el momento. Entiendo que el E estaba aprobado ya. No, el D fue el último, la última. El D fue el último aprobado. Entonces sigamos adelante tal como lo estábamos haciendo con... Exactamente. Presidente, y recordar que, de acuerdo a este texto, sigue pendiente a la espera de la información que nos tiene que dar la Corte Suprema con el artículo 2. Efectivamente, es así. Ese fue el acuerdo que se adoptó en esta Supongo comisión. que la Corte Suprema está escuchando a los 18 candidatos a fiscales hoy día, así que no nos ha dado respuesta todavía. Bueno, la letra, estamos en el artículo 6, funciones del Ministerio de Seguridad Pública. Letra E, entregar lineamientos generales y específicos en los ámbitos estratégico, táctico y operativo a las fuerzas de orden y seguridad pública para el resguardo de la seguridad y el orden público en coherencia con el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa. Asimismo, le corresponderá prevenir cualquier abuso de la fuerza contra los ciudadanos. Osandón. Primero, decir que entregar lineamientos generales específicos en los ámbitos estratégicos está claro. Táctico y operativo no tiene nada que ver. Yo creo que eso está de más, el táctico y operativo, porque es evidente que es estratégico. Y cuando habla en el orden público y coherencia con el Plan Estratégico de Desarrollo, si son los planes estratégicos. La Ley de Modernización define, ¿no es cierto?, que cada institución tiene un plan, entonces son los y no él. Y lo otro que me preocupa es que se corresponderá prevenir cualquier abuso de la fuerza contra los ciudadanos y el abuso de los ciudadanos contra la fuerza. O sea, eso es evidente. ¿Por qué lo pone ahí? Es como que... Sí, pues, o sea, perdón, ¿vamos a seguir con esta cuestión de ningunear a los carabineros o a las fuerzas policiales? Bueno, se ofrece la palabra sobre esto. Son 3 objeciones que tiene el senador Osandón. La primera es que táctico y operativo están de más, porque claramente son ámbitos estratégicos y lo estratégico cubre el resto. Segundo, que habla en coherencia con el Plan Estratégico de Desarrollo Policial cuando son los planes, porque la ley orgánica, señor presidente, dice que cada 8 años tienen que tener los planes. Y tercero, corresponde a prevenir cualquier abuso de la fuerza de los ciudadanos. Eso está de más, absolutamente.
absolutamente. Ya, Perdón, no pueden haber abusos, es como la misma... Vamos uno por uno, si yo estoy de acuerdo en eso, pero en fin. ¿El senador Quintana quiere decir algo? No, respecto al tercer punto que plantea el senador Osandón, ese es un tema que ni siquiera compete analizarlo a profundidad aquí. La doctrina en esto está contesta en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció cuál es el margen de derechos humanos y qué es lo que se entiende y por lo tanto cuál es el rol de la policía. Lo demás, cuando hay una agresión de civiles uniformados, bueno, están las leyes. Afortunadamente Chile tiene penas muy altas al respecto. Presidente. Sí, senador Osandón. Quiero agradecerle el apoyo al senador Quintana, porque como está definido, ¿por qué lo vamos a poner de nuevo en la ley? Toda la razón. Esto está además aquí, es redundante, porque es evidente, es como, no sé, pues como que un médico jurara salvar las vidas, po, si se supone que no las va a matar. Po. Yo creo que esto no corresponde. Yo quiero recordar que estamos hablando de las atribuciones de la policía aquí, ¿no? Por lo tanto, es atribución de la policía prevenir cualquier abuso. Yo creo que la idea de recordar que no hay que hacer uso del abuso de la fuerza, no hay que hacer abuso de la fuerza es válida y es bueno ponerla. No estoy seguro de que sea buena en este preciso texto y les pediría que lo revisáramos, porque creo que... Perdón, sí, por favor, señor. Sí, disculpe, señor presidente. Es que respecto a las objeciones que se están haciendo en cuanto al artículo 6 y su letra E, en cuanto a las tres objeciones que hace el senador Osandón, en primer lugar, esta literal habla de entregar elementos general y específico, lo cual se refiere obviamente a poder realizar un trabajo en general con las policías. En ningún caso estamos hablando de instrucciones, que sería algo que no hemos intentado alejar en este proyecto de ley y que acá más los senadores nos han señalado enfáticamente eso. Va obviamente en línea con lo que ya establece la ley de modernización de las policías. Por lo tanto, tampoco estamos innovando en la materia en extremo, sino que justamente estamos dándole concreción a algo que ya se encuentra en nuestra legislación. Justamente también el senador Osandón hace mención respecto de que... Él habla de los planes estratégicos de desarrollo policial. Claro, en ese sentido puede obviamente detallarse que sea en plural o al final de la oración hablar de cada una de las instituciones policiales, de manera que se entienda que es cada uno de ellos de los planes que estamos señalando. Ahora, respecto al punto final sobre la prevención de cualquier abuso en contra de los ciudadanos, evidentemente aquí lo que se trata es de una facultad desde el Ministerio para prevenir. En este sentido, hemos tratado de flexibilizar posiciones desde el Ejecutivo en torno a esta materia porque originalmente se hablaban de otro tipo de verbos, ya de controlar, de supervigilar y que eran mucho más duros. En este caso estamos haciendo la prevención respecto del abuso de la fuerza por parte de las policías. En este caso, obviamente, nos parece que es lo apropiado en este caso del Ministerio, no por ser obvio o no por ser evidente, no puede no quedar establecido en este proyecto de ley. De hecho, podemos tomar registro de que quizá hay otras materias que tenían esas características, como por ejemplo el tema de la interoperabilidad o la coordinación que tiene que haber por parte del Ministerio de Seguridad con otro organismo, y de todas maneras nosotros lo dejamos consignado en este proyecto de ley. Por tanto, obviamente lo que abunda no daña en este caso, y establecer esa facultad de prevención va justamente en la línea de lo que significa también la reforma policial que está llevando el Gobierno a cabo durante su gestión. Eso, señor presidente. Perdón, una pregunta antes de darle la palabra al senador Osandón. ¿Esto es que le corresponderá prevenir cualquier abuso de la fuerza de cualquiera o de la policía? Porque aquí eso es lo que yo no entiendo muy bien. ¿Perdón? Presidente. Perdón, sí. No, es que también tendría que haber prevenir cualquier abuso de la fuerza contra los ciudadanos y proteger a las policías de los abusos de los ciudadanos. Es absurdo, esto es un tema ideológico. Es evidente de que no se puede abusar de los ciudadanos, pues. Sí, es una cuestión evidente. Bueno, presidente. Senador. Sí, mire, muy simple. Y la verdad que yo entiendo, más allá que sea ideológico o no, yo entiendo al gobierno y yo entiendo de verdad, y esto lo digo de buena fe a la izquierda, que tienen como un compromiso que tienen que renovarlo en cada cosa que hagan, que es el tema de los derechos humanos, que es un tema bastante sensible. Pero el tema de los derechos humanos a estas alturas del partido es obvio. Los derechos humanos son universales, todos hemos aprendido. Y se lo dice una persona que estuvo con el gobierno militar.
Entonces, esto de que como que la obligación que hay que colocarle los derechos humanos a todo, pues sí, eso es obvio. Y aquí lo que yo encuentro es de verdad que está de más. Yo no colocaría, tampoco colocaría, no te enojes, pero yo tampoco colocaría a los carabineros. Perdón, yo podría solamente precisar esto. Este párrafo, que tenemos que conversarlo bien, dice en relación con una de las funciones de la Fuerza de Orden y Seguridad Pública, cuál es el resguardo de la seguridad y el orden público. No está hablando de las funciones que está hablando de las atribuciones. Le corresponde al Ministerio entregar lineamientos generales y específicos en los ámbitos, bueno, en todos los ámbitos, por cierto. Perdón, esto es real, ¿ah? Sí, pero que esto es algo que se hace. Esto es algo que se hace. Yo lo hacía cuando era ministro del Interior. Sí, por cierto que sí. Pero, senador Osandón, yo recuerdo haber llamado al jefe de la Fuerza de Santiago y diciéndole, mire, por favor, si van a hacer arrestos, asegúrese que sean arrestos cuidando absolutamente la situación de los niños y las niñas que van en esta marcha, por favor, incluso alguna vez le dije los niños del hombro y las niñas del brazo, para que no tengamos ningún problema. Bueno, ese tipo de cosas se hacen cuando está trabajando el ministro del Interior junto con la policía. Segundo, yo estoy de acuerdo, ahora, perdón, naturalmente yo preferiría que esto, o sea, yo le corresponde preferir el uso de la fuerza y probablemente no sea lo mejor poner. Yo lo que habría puesto, lo habría escrito de la siguiente manera: entregar lineamientos generales y específicos en los ámbitos estratégicos, tácticos, a las fuerzas de orden y seguridad pública para el resguardo del orden, de la seguridad y orden público, previniendo cualquier abuso de la fuerza contra ciudadanos en coherencia con el plan estratégico de desarrollo policial o los planes estratégicos y el plan anual de la gestión administrativa y operativa. O sea, que solamente cambiar el orden de las palabras. Sí. Presidente, por su intermedio, estamos de acuerdo. Aquí hay varios resguardos que tiene este articulado. Primero, está restringido a entregar lineamientos generales específicos. No estamos hablando de instrucciones directas. Los ámbitos estratégicos, tácticos y operativos, tal como usted refiere, eso se hace de manera habitual como lineamientos generales. Lo otro que está resguardado al ámbito de seguridad y orden público, al resguardo de la seguridad y orden público, no en todas las funciones policiales. Luego, además, otro resguardo es que debe ser en coherencia a lo dispuesto en los planes estratégicos de ambas policías, como también en los planes anuales de gestión operativa. O sea, el articulado y esta atribución en particular está bastante restringida con la redacción que tiene. Nos parece adecuado. Ahora, el ordenamiento que usted hace referencia tiene el mismo contenido y no modifica, en definitiva, la atribución, que nos parece importante porque además es espejo de las funciones que fueron aprobadas en el artículo anterior la semana pasada. En esto hay que ser coherente entre lo que vamos aprobando, senador. Yo no sé, francamente, si es lo mismo decir prevenir cualquier abuso de la fuerza evitando o previniendo cualquier uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos. No, perdón, es que lo que pasa es que cuando tú estás diciendo, yo creo que a veces hay que usar la fuerza, y por eso se habla de uso excesivo de la fuerza. El tema de abuso es un poquito más, a mí me parecía que la palabra era un poco ambigua, la palabra abuso, a lo mejor hablar de uso excesivo de la fuerza. O sea, péguele, pero no le pegue tanto, en pocas palabras. Sí. Presidente, mire, la forma como usted lo dice es mucho más integradora. Esto es como que lo saca de contexto. Y segundo, ¿por qué no agregar también la protección de las policías? No sé si vio lo que acaba de salir en la tercera, que el 27% de los carabineros se han retirado, licencias medias. O sea, ellos no necesitan protección del ministerio tampoco. Yo creo que una cosa que podríamos hacer, y no sé si viene más adelante porque es buscar alguna forma de decir que también el ministerio es responsable del bienestar y protección de las fuerzas policiales bajo su dirección.
Bueno, aquí después, sí, me da lo mismo, Presidente, sí. nos parece que en este articulado no corresponde incluir una referencia de esa naturaleza. Hablamos, entre otras cosas, de la protección a los carabineros y a las fuerzas de orden en general. Por ejemplo, cuando revisamos el articulado sobre el debido proceso y de los procesos disciplinarios. Ahí hay garantías de cómo deben, ceñirse al estándar de debido proceso frente a cualquier instrucción de procedimiento disciplinario. En otro orden de cosas, también podemos comentar, en el marco de lo que se lleva adelante como reforma a las policías, una de las líneas importantes de trabajo tiene que ver con bienestar de los funcionarios de fuerzas de orden y seguridad. Naturalmente, esa es una preocupación del Ejecutivo. Cosa distinta es que aparezca reflejado en la normativa que estamos haciendo del Ministerio en un artículo, en particular un literal que estamos refiriendo a alineamientos generales y específicos en la función policial. Mezclar ambos conceptos o mezclar estas materias nos parece que es inadecuado. Estamos de acuerdo con la propuesta que hace el presidente, el senador Insulza, en la redacción final del literal E. No estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el Ejecutivo porque resulta que aquí estamos hablando de la protección no del debido proceso como están haciendo algo malo, sino que el Ministerio tiene que preocuparse, que es evidente, porque ya que quieren poner una cosa que es evidente, porque el Ministerio tiene que preocuparse que no exista abuso de la fuerza, que es evidente, no sé por qué lo ponen, bueno, también tiene que preocuparse de proteger a los carabineros que también son ciudadanos y tienen derecho. Po. Bueno, en realidad, yo quiero decir lo siguiente, o sea, a mí me parece que es perfectamente válido. Primero, yo no pondría las dos cosas en el mismo artículo. Pero algo que se ha dicho en los últimos días, y se dijo se ha dicho en discusiones abiertas, etcétera, es que en muchas ocasiones, Carabineros sobre todo, no cuenta con la protección necesaria. Y yo creo que eso debería ser una obligación del Ministerio, verificar que la policía tenga la protección y los resguardos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones. Y eso sería distinto. Ahora, yo, por lo tanto, yo le propondría que pongamos entregar lineamientos generales y específicos en los ámbitos estratégico, táctico y operativo a las fuerzas de orden en seguridad pública para el resguardo de la seguridad y el orden público, en coherencia, es decir, evitando cualquier abuso de la fuerza y en coherencia con el plan estratégico de desarrollo policial y el plan anual de gestión operativa y administrativa. Punto. Pero que en otra letra llamáramos velar por la integridad y el bienestar, y la salud, bienestar, no sé, o sea, por la protección de la fuerza política. No sé cómo ponerlo, pero creo haberlo dicho mejor. Vamos a escribirlo bien de repente, secretario. O sea, que esto tiene que ver con dos cosas. Uno, asegurarse que tengan los medios de resguardo, por cierto. Y segundo, que se le permite usarlos en uso de su defensa, que es otro tema, ¿no? Eso ya está puesto por allá, pero en fin. Sí. ¿Por qué yo estoy de acuerdo con su redacción? Porque no hace una acusación como contra los ciudadanos. Usted habla de el uso de la fuerza, ¿sí? Exacto. Eso es algo genérico que además es evidente. Muchas gracias. Evidente. Pero esta cuestión contra los ciudadanos. Y me parece que debe haber un número especialmente para que se preocupen de las policías. Gracias. Bueno, ¿les parece bien entonces que la última frase la suprimamos y pongamos después de seguridad y orden público, previniendo cualquier abuso de la fuerza, en coherencia con el plan estratégico de desarrollo policial y el plan anual de gestión operativa y administrativa? ¿Con los planes? O con los planes. Está bien. ¿Con los planes o darle la redacción? Pero aparte vamos a escribir algo, por favor, sobre la protección de las policías, si eso está bien. Presidente, no hay problema con que podamos evaluar el aspecto que señalan de protección a las policías. Es absolutamente pertinente, no en este articulado, no en este literal, que a lo que refiere es al control efectivamente de las fuerzas en el uso de la fuerza, o sea, en el control de la policía en el uso de la fuerza. Podemos hacer una revisión en el articulado que sigue, cómo incorporar algo en el sentido que nos están diciendo. Quejas de carabineros y de carabineros que están en funciones, precisamente es no tener el armamento necesario o no tener sobre todo la protección física necesaria. Y a veces, todos lo sabemos, muchos de los vehículos de carabineros ni siquiera tienen blindaje y se supone que tienen que operar en casos muy complicados. Entonces,
que sea obligación del Ministerio velar porque las fuerzas policiales y seguridad bajo su acción tengan los implementos de protección y seguridad necesarios para realizar su tarea. Ok, vamos a escribir eso, entonces ustedes lo traerían escrito después, por favor. A ver, sí, solamente precisar, presidente, si la expresión que se va a utilizar a continuación de orden público va a ser cualquier abuso o cualquier uso excesivo. En coherencia con el plan, es decir, evitando cualquier abuso de la fuerza. ¿Abuso o uso excesivo? De la fuerza, o uso excesivo de la fuerza. Ahí me da lo mismo. Hay que optar por alguno de los dos. ¿Abuso? ¿Mejor? ¿Uso excesivo? A mí me parecería mejor poner evitando el uso excesivo de la fuerza en consonancia con el plan estratégico de desarrollo policial y el plan anual de gestión operativa y administrativa. Los planes. Ahora, se entiende, presidente, con su venia al Ejecutivo, que hay que buscar alguna fórmula precisamente porque ¿qué dice hoy día un sector de la ciudadanía? ¿Ah? Que los carabineros no se asustan, no actúan como debieran actuar, porque si no después los persiguen, juicio, etcétera, etcétera. Entonces, como que se sienten inhibidos de poder actuar como corresponde. Entonces, el tema es que ojalá quede, así como evitar los abusos excesivos, buscar dentro de la ley es como un cariño, como un gesto de protección a carabineros. Eso. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Entonces sería evitando cualquier uso excesivo, porque la norma proponía prevenir cualquier abuso. Prevenir acá se va a poner directamente evitar. En coherencia con el plan, etc. Sí, no, pero evitar. El presidente... Evitando cualquier uso excesivo de la fuerza. Presidente, Sí, lo que pasa es que yo hice una pregunta y no me la contestaron por su intermedio. Entregar los lineamientos generales específicos en los ámbitos estratégicos. Cuando usted habla de táctico y operativo, eso está involucrado en lo estratégico, porque en el fondo usted puede recomendar, pero meterse en un tema táctico, si eso es parte de la dirección. Yo creo que es parte de la dirección, pero lo que está diciendo, no olvidemos que la frase inicial es entregar lineamientos generales y específicos, no es mandato, no es darle orden. Vamos a reabrir todas ¿Qué? las discusiones. ¿Me parece? Ya. De acuerdo, pasamos al siguiente, listo, ya, ok. Ya. La única enmienda es la que se ha dado, la que se ha dado lectura hace un momento. Que la única enmienda que se le hace a la letra E, aparte de los planes, es el cambio de la ubicación del abuso de la fuerza. Definir y evaluar las medidas orientadas a la prevención de los delitos en el ámbito de su competencia. En el ejercicio de esta... Debería ser esta función, presidente, porque lo que habla el artículo son las... Sí, pero arriba sí se... Ya, bueno, está bien. En el ejercicio de esta atribución deberá considerar especialmente la opción de medidas tendientes a prevenir la comisión de delitos por parte de menores de edad, actuando siempre de conformidad al principio de interés superior del niño, niña y adolescente. En lo general es la primera frase y después viene lo específico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué? Aprobado 4-0 también la E y la F. La G dispone promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados y mantener el registro al que se refiere el artículo 30 de la Ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. A ver, ¿qué es esto? No, que son las medidas de seguridad para los espectáculos de fútbol profesional fundamentalmente. Esto se refiere a la ley sobre Violencia en los estadios. ¿Estamos de acuerdo con este artículo? ¿Estamos de acuerdo con este artículo? Con este número sigamos. Perfecto. H. Efectuar análisis estratégicos en materia de seguridad pública en el marco de sus competencias. También está de acuerdo. Perfecto. Sigamos. Y desarrollar y administrar sistemas de tratamiento de datos, documentos y otros antecedentes en el marco de sus competencias que no permitan la singularización de personas determinadas y en conformidad a la Ley número 19.628 sobre protección a la vida privada. Presidente, No estoy en contra, pero no entiendo muy bien de qué se trata. Señor Osandón. mi pregunta es ¿para qué? Si usted está hablando de una función policial
y no tiene, no puede tener datos concretos de estas personas por protección a la vida privada, ¿de qué sirve? O sea, estamos hablando de delincuentes, pues, no estamos hablando de los por eso, pero el ministerio, sí, pero el ministerio va a tener un sistema de tratamiento de datos, documentos, otros antecedentes en el marco de las competencias que no permitan la singularización, o sea, la personalización de una persona. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, el delincuente no sirve para nada. Eso es lo que quiero decir. Yo tiendo a creer que tiene razón en un sentido el senador Sandón. O sea, tiende a entender que tengo razón. Una forma de tratamiento de datos cibernéticos que permiten identificar el rostro de las personas que han cometido los crímenes. Esas son personas singulares. Se está cometiendo un delito contra el senador Sandón, por favor, preocúpese. Pero podemos seguir. Yo creo que es cierto que realmente yo no entiendo muy bien lo que quiere decir o sea, que pueden hacerse estudios, desarrollar el sistema de almacenamiento de datos, pero no pueden identificar a nadie. Presidente. Espérate un momento, estoy preguntando porque a qué se trata. Ya. ¿Por qué no nos explican de qué se trata, por favor? Es que amarraba a la J, porque cuando usted habla de elaborar estadísticas relacionadas a la seguridad pública, ahí sí me parece bien. Pero si usted hace una base de datos, una base de datos de personas que usted no va a poder individualizar, ¿para qué? ¿De qué sirve? Bueno, está muy chacotero los senadores hoy día. Por favor, directora, usted. Directora, no es que este está rarito. ¿Seguimos? Directora, por favor. Sí, presidente, por su intermedio. Efectivamente, el tratamiento de datos es anónimo, innominado, porque de lo que se trata es de levantar información que permita generar la política pública en materia de seguridad, que es el órgano rector en materias de seguridad. No es el Ministerio Público que lleva adelante la persecución penal y tiene el dato, digamos, nombre y todos los detalles digamos que requiere la persecución penal. Entonces, de lo que se trata esta atribución es de poder levantar la información necesaria y suficiente que le permita efectivamente generar la política pública en seguridad en las distintas áreas que se trate y debiendo siempre velar por el tratamiento de datos personales, que eso lo tiene que hacer cualquier ministerio en el ejercicio de sus funciones. Perdón, sí. Pero para eso use los datos que existen, pues el mismo Ministerio Público se los puede dar. Pero esto es caro, hacer todo un tratamiento, todo un software, todo el tema para tener una cosa que no sirve. Pues estamos hablando de seguridad. Tenemos una serie de excepciones a la protección de la vida privada en otras leyes que hasta hemos estado discutiendo últimamente. Entonces la pregunta a mí, exacto. Entonces, a mí lo que me está complicando es la alusión a la ley, en circunstancias que desarrollar y administrar sistemas de tratamiento de datos, documentos y otros antecedentes en el marco de sus competencias. ¿Por qué no nos quedamos con eso nomás en la pregunta? Sí, por favor, adelante. Sí, presidente, en ese sentido, la redacción que tiene este literal justamente está amparado en lo que actualmente tiene la ley 20.502, la ley del Ministerio del Interior, que justamente hace esta mención a no permitir la singularización de personas determinadas y hace la referencia a la ley de datos privados. Esto no es baladí. Justamente como mencionaba anteriormente nuestra directora, la función del Ministerio de Seguridad no es la persecución de determinadas personas en torno al delito, eso lo hace la Fiscalía Nacional. Por lo tanto, tampoco nos podemos arrogar facultades que corresponden a otro poder del Estado, a una autonomía constitucional. Y por cierto que podría justamente quedar la redacción hasta el marco de sus competencias, pero nuevamente acá consideramos que estas menciones permiten resguardar derechos que son importantes cada una de las personas. Ciertamente que hay personas que pueden infringir la ley y que podría ser importante realizar este tipo de observación, pero las que no son delincuentes, para decirlo en términos sencillos, no tendrían o no hay ninguna razón para poder andar persiguiendo justamente y tener datos respecto de ella. En ese sentido, hay un estándar de derechos fundamentales que es importante mantener en este caso y que va en consonancia con los estándares también en derecho internacional en esta materia. Senador Osandón, senador Pereira. Gracias. Sí. No, ¿sabe lo que yo quería preguntar? Esto no sé si
es competente lo que voy a decir ahora. Pero aquí se dice claramente que en el marco de sus competencias que no permitan la singularización de personas determinadas en conformidad a la ley sobre protección de la vida privada. Esto mismo se aplica para los efectos, por ejemplo, de datos que manejan los ministerios. Les coloco en el lado positivo. Desarrollo Social es un ministerio que maneja mucha información. Ahora, yo supongo personalizada, por lo tanto, yo entiendo que esa información personalizada está amparada por esta ley de protección de datos privados, solamente para uso del Estado, para sus beneficios. Ya, llevando ese ejemplo quizás opuesto, cuando ustedes hablan de singularización, ¿están hablando de que sin el nombre de la persona? Ya, pero ese nombre, ¿dónde queda registrado? El nombre. Porque más allá que ustedes administren los datos, ya. ¿Tú estás de acuerdo que hay que hacer? Entonces, sí. Me parece que sí, ¿no? Sí, Osandón. Lo que pasa es lo siguiente, mire. Lo que pasa es que si usted le elimina, que no permita la singularización por lo siguiente, porque usted se está amarrando si no tiene ningún sentido. O sea, entonces habría que quitarle todos los datos de desarrollo social. Si aquí se hace una estrategia, estos antecedentes que ellos mismos están trabajando, por ejemplo, este ministerio puede recabar información, porque además va a tener todo un tema de prevención, relación con municipios, muchas cosas, eso se puede usar perfectamente para la persecución, que no lo van a hacer ellos. Pero en el fondo, si usted se amarra anticipadamente, ¿de qué le sirven esos datos? De nada, pues. De nada. Porque si usted quiere, esos datos los puede... Entonces, ¿para qué tienen esto? Por ejemplo, para ser bien claro, o sea, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Interior ahora, tiene estadísticas sobre un conjunto de delitos cometidos contra las personas sin necesidad de identificar a cada una de las víctimas. Claro, presidente, lo que yo quiero decirle es, pero para eso está el Ministerio Público, y el Ministerio Público, si ustedes requieren información personalizada, se la tiene que entregar. Yo no soy muy partidario de verdad de que tenga el monopolio a la Fiscalía, porque ya hemos visto lo que ha pasado en el último tiempo. Entonces yo ahí tengo una opinión distinta. ¿Cómo está, senador Osandón, senador Pereira, No, como usted planteaba recién. O sea, desarrollar y administrar sistemas de tratamiento de datos, de documentos y otros antecedentes en el marco de sus competencias. Ahí pues, y de conformidad a la ley número sobre protección de la vida privada. Saltándonos que no permita la individualización. Es que, presidente, caemos a lo mismo. Es evidente que este ministerio tiene que cumplir con esa ley. O sea, es como que cada ley dice, sí, pero no se puede pasar la luz roja, ¿por qué no se pasa la luz roja? O sea, aquí yo creo que no hay que amarrarlo. Mire, y lo que dice usted de la estadística es la letra J. La próxima letra habla de lo que usted dice. Aquí yo lo dejaría antecedente en el marco de sus competencias. Listo. Y en ese minuto el ministro o ministra de turno tomará las decisiones, porque no lo deje amarrado. Lógicamente que la ley de protección de datos es porque si se publica, pues, porque si no, sobre esta base el Ministerio de Desarrollo Social no podría tener los datos que tiene. Y yo creo que si esto queda abierto, puede ser una herramienta en algún minuto que lo necesite ese ministerio. Entonces yo creo que es cortarse las manos. Sí, perdón, por favor, sí. Presidente, este artículo y esta atribución es fundamental para un ministerio que va a ser el que va a elaborar la política pública en materia de seguridad. El no contar con datos y datos estadísticos que le permitan conocer el fenómeno delictual eso sí es cortar las manos, porque no va a tener información. Esta atribución hoy en día la tiene el Ministerio, y el Ministerio tiene un departamento y una división de estudios robusta, que es la que permite generar la información para la creación de la política pública. Y en la comparación, senador, con desarrollo social no es buena, porque desarrollo social otorga beneficios a personas concretas, a la señora Juanita, lo que no es el caso del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, la comparación en ese sentido del tratamiento de datos no es la Yo correspondiente. estoy buscando alguna alternativa, perdón, es una alternativa, ni siquiera estoy diciendo, pero adelante usted. Perdón, la directora tiene toda la razón, si yo no estoy eliminando. Yo encuentro que usted está amarrando las manos.
a ponerle que no permita la singularización, si es evidente que usted, ¿no es cierto?, no puede usar por la misma ley esos datos, pero no, por eso, pero no se amarre las manos porque a lo mejor la puede necesitar en algún minuto para singularizar. Usted está recibiendo datos, está fijando una estrategia, por ejemplo, y se da cuenta, ¿no es cierto?, que el tren de Aragua es de la familia Moreira o de alguna familia X, ¿no es cierto?, y usted de alguna manera puede usar esos datos en forma interna. Entonces no puede ser el NN. Presidente, le pido, por favor, que retire del acta la palabra del senador Osandón, porque su broma es de muy mal gusto. Estoy de acuerdo, se enojó, estoy de acuerdo con usted, senador Moreira. Perfecto, ya. De la familia Osandón. De la familia Osandón, ¿ya? Está muy sensible, se me había olvidado, perdón. Yo lo que quiero es no amarrar, que es fundamental, ¿no es cierto?, que tengamos, ¿no es cierto?, o sea, el Ministerio tenga esa facultad, pero no se amarre las manos. Yo creo que es evidente que tiene que cumplir con la ley de protección, si no tendríamos que ir nombrando en cada artículo todas las leyes. Pero no se amarre las manos, que eso sí puede en algún minuto una decisión técnica para tomar una estrategia de una área o un sector que puede ser importante, pues. Puede ser importante. La verdad es que yo creo que estamos hablando, bueno, pero en fin, adelante, por favor. Sí, lo que ocurre, señor presidente, y por su intermedio al senador Osandón, es que justamente hay 3 puntos que son muy fundamentales en esta letra. Silencio, por favor. Hablan varios señores senadores a la vez. Oye, yo quiero disculparme por la talla de Moreira, no era por el señor Moreira. Está bien, está bien. Él es un tipo honrado y no tiene nada que ver con ningún cartelé. Es un gran amigo mío. Muchas gracias, está bien. Ya, siga nomás, por favor, no exagere. Le mencionaba, senadores, que habían 3 argumentos que obviamente son muy importantes en esta letra. El primero, y justamente tener este tratamiento de datos para poder hacer análisis de política, para poder hacer georreferenciación, para poder hacer categorización y análisis estadístico para el Ministerio de Seguridad y para el actual Ministerio del Interior es muy relevante. Actualmente existe el Centro Nacional de Homicidios que funciona en base a este tipo de información estadística, en la cual no necesitamos el nombre de las personas para poder hacer este tipo de análisis. También existe el Banco Unificado de Datos. También existe una serie de instituciones como el CEAD, entre otras, que funcionan de esta manera. Por lo tanto, no es que no sirva para nada este tipo de información, sirve para mucho. En segundo lugar, y tomándome de las palabras del senador Osandón, justamente si una facultad como esa, sin límites, cayera en malas manos en un gobierno, sería muy perjudicial, porque podría iniciar persecuciones que son inaceptables en una sociedad democrática. Y por lo mismo, tener este tipo de limitaciones, que son la ley de protección a la vida privada, que es una cuestión fundamental a esta hora por parte de las leyes de nuestro país, es un valor importante. Creo que justamente tener eso de punto de vista incluso liberal, de un pensamiento en este caso, es muy relevante. Y creo que finalmente hay un punto que es importante, que acá no se trata de iniciar persecuciones penales, sino que justamente es tener una nomenclatura basada en las políticas públicas en seguridad. Y eso justamente está en el marco de las competencias de este Ministerio de Seguridad. Y por lo tanto, por esos 3 argumentos, estimo, señores senadores, que esta redacción como está propuesta puede avanzar justamente en la dirección correcta. Perdón, yo quiero decir lo siguiente. Creo que estamos confundiendo algunas cosas, como lo ha dicho muy bien el senador Iván Moreira, cuando de pronto cosas que son, tratamos de prevenir aquí, cosas que son materia de la Fiscalía, en circunstancias que ni si no las ponemos no pasa nada. De hecho, yo estaba pensando incluso en la posibilidad de desarrollar y administrar sistemas de tratamiento de datos, documentos y otros antecedentes en el marco de su competencia y elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública, que es la que sigue. Ya lo sé por lo mismo, entonces yo pensaba que tal vez si lo juntábamos ambos y dejábamos de lado el problema de que no se usen de mala manera y todo ese tipo de cosas, sino que no diríamos que en derecho público no se puede hacer lo que no está escrito, pues. Así yo realmente, si me permiten, yo trataría de fusionar esta atribución. Si se trata del manejo de datos, poner desarrollar y administrar sistemas de datos, documentos y otros antecedentes en el marco de sus competencias y elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán a lo menos a la victimización, revictimización, temor, etcétera. ¿Por qué no ponemos las dos cosas juntas y así estamos claros que esto no tiene... sí, senador Moreira. Sí, mire, la verdad que es lo siguiente, yo ya di mi opinión, porque así como nosotros
por decirle así, le exigimos al gobierno, oiga, protección a los carabineros. Bueno, yo, ¿qué es lo que digo con esto? Que a mí me parece bien determinar, si el tema es la singularización de personas determinadas, ese para mí es el tema es ese, pero que en conformidad a la ley sobre protección de la vida privada, a mí me parece muy importante que se reitere la ley de protección de datos. Y yo estoy de acuerdo que el Ministerio tenga ciertas facultades en cuanto al manejo de datos, porque así no nos vamos a guiar. Por ejemplo, perdone el ejemplo que dé, el tema de la Fiscalía. La Fiscalía nos da distintos datos. Las policías de repente nos dan distintos datos. Entonces le pregunto, se lo va a morir, ¿usted está de acuerdo con el texto como está entonces? No, sí, esto... Perdón, es que yo estoy tratando de No, sí, escúcheme, yo lo que quiero decir, yo quiero que a lo que está diciendo usted se establezca en conformidad a la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Senador Quintana tiene la palabra. Sí, yo estoy más en la línea de lo que plantea el senador Moreira al comienzo, digamos. Lo que pasa es que esto de que no permita la singularización de personas determinadas, yo creo que esto es una cuestión esencial de la ley 19.628, que es sobre protección de datos de las personas. O sea, si nosotros sacamos esto, alguien se podría ir de recurso de protección o sea, creo que vamos en real discusión, pero más aún, creo que podríamos crear un ministerio de seguridad pública que se transforme en una especie de policía secreta, que no es su rol. Porque yo concuerdo con el senador que hay temas que son de la Fiscalía, Aquí estamos hablando básicamente del conjunto de datos, del flujo de la información. Entonces, ¿de qué le puede servir al Ministerio de Seguridad Pública tener la identificación de la persona, con su nombre, su RUT? O sea, eso podría perfectamente prestarse para un mal uso. Y por eso creo que estoy más en sintonía con lo que planteó el senador Moreira al comienzo. Y esto, la ley de protección de datos, por eso absolutamente, creo que es esencial. ¿Por qué no la agotamos ya una vez por todas? Podríamos discutir más. Última intervención, senador Osandón. Lo que pasa es lo siguiente. Sí. No, si no se trata de Gestapo. Se trata que, a ver, primero partir de la base que se va a hacer un mal uso de la información. Bueno, tendremos que castigar a lo que sea, porque entonces la Fiscalía y todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Ejecutivo, que es muy importante, administrar los datos, etcétera, fijar estrategias. Pero yo le voy a dar un puro ejemplo. Es tan importante a veces porque se supone que aquí se va a usar como corresponde, porque la ley, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, de protección de datos de la vida privada, es porque esto se publique, no es que exista, porque las casas comerciales lo tienen, ojo, es una cosa que se publique. Entonces lo que estoy planteando es lo siguiente, a mí me tocó ver una estrategia que hizo una policía, pero perfectamente lo puede hacer en una estrategia un ministerio para combatir cierto tipo de delitos que se dieron cuenta en el trabajo con gendarmería, etcétera, que aquí este ministro va a tener que coordinar, que habían familias o sectores que se dedicaban a esto y los nombres eran súper importantes y las direcciones, pues, presidente, porque resulta que se daban cuenta de que toda un área de mecheros que funcionaban en cierta área eran de una comuna que iban a otra. Me acuerdo perfectamente cuando partieron los asaltos a ciertas casas. Entonces, esa información es importante. El uso está prohibido en el tema público, pero estamos hablando del ministro de Seguridad Pública. O sea, una persona que se supone que uno tiene que confiar. Pues, o sea, se supone que esta persona, es un tema técnico. Entonces, yo lo que creo es que esto se amarra en las manos. Nada más. Y que el destacar sobre la protección de la vida privada, pero si eso es evidente. Eso es la ley. O sea, nadie puede violar la protección a la vida privada, ni un ministro. Si lo quieren resaltar, lo resaltan. Pero insisto que es amarrarse las manos. ¿Por qué? Porque esa información, a veces, y usted sabe, hay regiones, como la que usted representa, que las ciudades son pequeñas. Y las estrategias que puede hacer el Ministerio Público son mucho más acotadas y sí influyen las direcciones, los nombres y las familias, sí influyen. ¿Para qué se cortan las manos? Y eso no quiere decir que se publiquen, Presidente,
Vamos a escuchar al senador Quintana, luego al senador Moreira y luego a nadie más y vamos a votar. Yo voy a insistir en el punto, porque en esto yo creo que hay que tratar de ser tremendamente coherente. Por un lado, decimos, no nos gusta que el Ministerio de Seguridad Pública se inmiscuya en los temas tácticos. Yo creo que es un error, porque creo que hoy día, todos los días, el mando policial en la zona metropolitana dialoga con el subsecretario Interior, como lo hacía en el gobierno anterior, y siempre ha sido así, y se habla de temas tácticos. Obviamente resguardando que Carabineros tiene, y la PDI también, su ley orgánica respectiva. Entonces, por un lado decimos que aquí no hay que meterse en lo táctico, y por otro lado, el Ministerio de Seguridad Pública, digo, y por otro lado quisiéramos que el Ministerio Público tuviera la información, la ficha de cada persona. Esto no es un tema de ser garantista o no, menos para nada. Esto es un tema de que la atribución tiene que estar donde corresponde, en este caso, en el Ministerio Público, y en las policías, naturalmente, cuando corresponde, porque el Ministerio Público es que conduce la investigación que lleva adelante las policías. Registro civil, cuando corresponda, pero el gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública, francamente, no sepa que quisiera en una democracia tener información de este tipo y transformarse en una especie de policía política, o así se podría leer. Más aún, si llegásemos a sacar esto hoy día, cualquiera en el futuro podría intuir que el legislador lo que quería hacer es justamente transformar el Ministerio de Seguridad Pública en un ente persecutor directamente, el Ministerio de Seguridad Pública. Sí, mire, presidente, digamos las cosas como son. Estamos creando un nuevo ministerio y la idea que este ministerio lo creemos a la buena, no a la mala. ¿Por qué? Porque hay prácticas en todos los gobiernos del Ministerio del Interior para poder conseguir administrar y manejar datos. ¿Cuál es lo importante de esto? Lo importante de esto es que lo estamos haciendo bajo una ley en donde se resguardan los datos privados de las personas. Y eso yo lo valoro. Segundo, ejemplo. A mí me gusta eso que en Chile hayan 2 policías, un contrapeso. Me gusta que así como la Fiscalía tiene sus datos, el nuevo ministerio también tenga sus datos para comparar. Les voy a dar un solo ejemplo. La PDI nos dijo a nosotros, usted recordará cuando estábamos viendo la ley de armas, me puedo equivocar en el porcentaje de lo que dijo la PDI. Dijo la PDI que el 75% de las armas captadas, ¿cómo se llama? Incautadas. El 75% de las armas incautadas eran de personas que tenían inscritas esas armas. Y eso no es así. Eso no es así. Porque la Fiscalía tenía otra versión. Entonces, a mí me parece que es importante que manejen los datos. Oye, y lo que sí, que es muy importante, que eso viene después, dentro de este mismo. La ANI tiene que tener, a mi juicio, tiene que tener, digamos, un sustento más fuerte, y debe depender de este ministerio y debe tener un marco de acción mucho más grande, porque aquí hemos hablado todos hemos hablado del problema de la falta de una buena inteligencia. Entonces yo estoy de acuerdo en esto, discrepo de ti, disculpa, pero yo estoy de acuerdo en esto. Nadie ha propuesto un cambio en la redacción. Propuesta. A ver. O sea, yo le pondría desarrollar y administración del sistema de tratamiento de datos, documentos y otros antecedentes en el marco de sus competencias, en conformidad a la ley 19.600 sobre protección de derechos privada. Lo que pasa es que la secularización de personas determinadas no está necesariamente en la ley, como se ha dicho. Hay organismos que tienen eso. Bueno, tienen eso. Es que yo creo que eso es súper importante que lo evalúe el ministro en su estrategia. Bueno, creo yo. Vamos a hacer lo siguiente. El senador Osandón propone eliminar las palabras que no permitan la secularización de personas determinadas y dejarlo en la ley y dejar el resto. Eso es lo que vamos a votar. O se mantiene como está o se mantiene con ¿Estás de acuerdo en eso? Es como Reina. ¿Verdad? Es lo que habéis dicho al principio. Sí, perdón, sí, adelante. Yo las dos las voy a votar a favor. Ahí sí. Quizás hacer una sola mención. Estos 2 literales que estamos revisando
letra I, letra J, hablan del desarrollo de sistemas de tratamiento de datos, del levantamiento de estadísticas. Ese tipo de datos, ese tipo de información sí debe ser anonimizada. Y por lo tanto, no puede incorporar datos personales ni nombres en específico. Y no puede ser. Otra cosa es que más adelante hay atribuciones que pueda tener este ministerio de requerir información en específico, si fuera necesario para algún caso en particular, que es un poco la reseña que está haciendo el senador Asandón. Entonces, hay que también ver el articulado en su completitud, porque esto refiere exclusivamente al tratamiento de datos de sistemas, donde se crea las políticas públicas en materia de seguridad. No opta a que el ministro tenga atribuciones para requerir información en específico sobre alguna información en particular que sea necesaria dado el caso. Bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. Es que ya tenemos dos propuestas concretas. Sí, por favor. En la letra M dice requerir cualquier otra información a las fuerzas de orden de seguridad, aún aquella de carácter reservado, incluyendo antecedentes y documentos que digan relación con inteligencia policial. O sea, pero a ver, eso es mucho más grave, pues. O sea, usted me está diciendo que mire, este caballero dijo... Senador, si estoy de acuerdo en eso... Pero es que eso es mucho más grave. Que no es lo mismo, porque es una atribución distinta. Estoy de acuerdo, presidente, pero mire... Esta es atribución para reunir datos y procesarlos de manera que sean útiles a una política de seguridad pública. Presidente, pero el Ejecutivo dio un argumento. Sí. El mal uso de esa información. ¿Cómo no va a ser mucho más peligroso que puedan pedir esto y que sí se puede mal usar y no en la estadística? O sea, que pónganse de acuerdo, porque esto es gravísimo. O sea, pero si esto es ley de inteligencia, pues. ¿Por qué no lo votamos directamente? Pero se están contradiciendo. Yo estoy hablando del argumento que el señor dio. El abogado dijo que se podía mal usar, pero por otro lado puede pedir información de inteligencia. Esa no se puede mal usar. Esa claro que se puede utilizar. Pero no, se puede mal utilizar, porque él dijo que esto se podría mal utilizar. Eso lo vamos a discutir cuando lleguemos a la parte de inteligencia, que seguramente llegará el momento. Yo voy a poner en votación este punto. Tenemos dos mociones, la moción de mantener el artículo tal como está o la moción de eliminar la frase que no permita la singularización de personas determinadas y hasta ahí. Votemos primero la supresión que propone el senador Osandón y después votamos, por esto, la votamos entonces ya, votamos en suprimir la frase y etcétera. Señor presidente, entonces estamos en la letra I, va a colocar en primer lugar una votación separada para eliminar la frase de esa letra I que dice que no permitan la singularización de personas determinadas de tal manera que la norma, si en caso de que se apruebe esa supresión, que haría desarrollar y administrar sistemas de tratamiento de datos, documentos y otros antecedentes en el marco de sus competencias, en conformidad a la ley número 19.628 sobre protección de la vida privada. ¿Correcto? Se vota la eliminación de la frase que he leído. Los que votan a favor están por eliminar esa frase, los que votan en contra están por mantener el texto tal cual está. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Senador Moreira, letra I, entonces, la por eliminación la indicación de la frase. del senador... Está por eliminar la frase. Sí, estoy a favor. Está a favor el senador Moreira. Perfecto. A favor. Senador Asandón, a favor. Senador Quintana. Senador Quintana, en contra. Presidente. En contra. Corresponde repetir la votación porque se ha producido un empate de 2 votos contra 2. En el caso de que le estemos a hacer presente, en el caso de que se mantenga la votación, se entendería rechazada esta proposición. Este es un proyecto que no tiene urgencia, en consecuencia no queda para la próxima sesión, sino que queda inmediatamente rechazada la propuesta de eliminar la frase que he dado lectura. Presidente. ¿Y vamos a votar de nuevo? Sí, y va a quedar rechazado. Y creo que este es importante, como dijo la directora. Pero no lo discutamos de nuevo, por Dios. No, pero por eso, pero es que es para que ustedes lo piensen. No vamos a decirte aquí estamos votando la supresión de la frase. Exactamente. Después vamos a votar el artículo completo. La letra. La letra completa. Ya, Correcto. Repetimos la votación sobre la supresión. ¿Se da por repetida la votación? Se da por repetida La 2 a 2, votación ¿le parece? se mantiene la votación Ahora se 2 por vota 2, el número se completo. elimina. Ahora, en consecuencia, en votación la letra I, que quedaría, vuelvo a leer, con la siguiente redacción. Letra I, atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública. Desarrollar y administrar sistemas de tratamiento de datos, documentos y otros antecedentes
en el marco de sus competencias, en conformidad a la ley número 19.628 sobre protección a la vida privada. No, pues no, pues por favor, si... No, pues si la votación fue... Perdón, y en conformidad, perdón, me equivoqué, perdón, presidente, tiene toda la razón. Como se rechazó la votación, queda la frase que no permiten la segurización de personas determinadas. Exacto. Exactamente, queda la letra tal cual está. Debería ser ahora la votación según... En votación la letra tal I, como está tal cual propuesto está por el propuesto Ejecutivo. en la redacción. Senador Moreira. Moreira. A favor. Senador Moreira vota a favor. Senador Osandón, A favor. tal cual está la letra I. Senador Quintana. Obvio. Senador A favor. Sousa. No, porque quieren dejar registrado... Resultado de la votación, la unanimidad de los mismos, 4-0, ha aprobado esta letra I. Corresponde ahora votar la letra J. J. Esto es de las estadísticas. Elaborar, ¿la leo, presidente? O... Sí, léala nomás, por favor. Letra J. Elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública. Tales estadísticas se referirán, a lo menos, a la victimización, revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, deberán considerarse factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo a nivel nacional, regional y comunal. En el ejercicio de esta atribución, el Ministerio deberá, anualmente, publicar una sistematización actualizada de estadística criminal anonimizada, que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, deberá estar segmentada por regiones, tipo de delito y otros criterios importantes. Para estos efectos, las fuerzas de orden y seguridad pública enviarán al Ministerio mensualmente datos y estadísticas policiales a partir de las faltas y delitos conocidos por la institución y de otros procedimientos realizados por la misma. Bueno, yo tengo una sola duda en respecto a este artículo que yo había leído, francamente. Es cuando dice, del mismo modo, deberán considerarse factores de riesgo o podrán considerarse. Por una razón muy simple, porque o sea, las estadísticas, a mi juicio, las estadísticas de estadística, por ejemplo, sobre victimización, sobre revictimización, sobre temor y sobre denuncias, pueden fácilmente ser modificadas a gusto del presidente que las hace, si está obligado a considerar factores de riesgo o relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo. Ese, mire, que resulta que hemos introducido una corrección que es lo que pasó con las mujeres que viven en determinado lugar. Entonces, yo creo que una cosa es que se puedan considerar, y es bueno tener segmentado y todo lo demás, y otra cosa es que se deban considerar, con lo cual impide contar con las estadísticas frías y desnudas como corresponde. Sí. Sí. Presidente, yo lo que querría pedir, de que no me gusta esto que esté segmentado solo por regiones. Yo creo que es importante conocer, un poco para ayudar a las policías, para ayudar a los alcaldes, que ojalá esto fuera por regiones, por provincias y por comunas, o derechamente por regiones y comunas. ¿Ah? Sí. Deberá estar segmentada por regiones. Sí. Deberá estar segmentada por regiones, tipo de delitos. Yo pondría comuna. Mira, yo propongo, pero es que podemos ponerlo de la siguiente manera. Del mismo modo deberán desagregarse regionalmente a nivel nacional, regional y comunal y podrán considerar factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo. ¿Está bien? Sí, el presidente plantea colocar el primer inciso la segmentación. En el tema cuando habla, para efectos de las fuerzas de orden y seguridad, enviarán al Ministerio mensualmente las estadísticas policiales. ¿No será mejor entiendo, ya, trimestral, mensualmente? Eso no va... Está bien, sí, está bien. Sí, tienes razón, yo no me había acordado. ¿Se hace mensualmente? Ya. ¿Cómo está entonces? Está bien entonces, ¿no? Está bien como está. No, sí, vamos a dejarlo como está. Pero yo repito que el deberán me parece un poquito exagerado. Sí, no, estoy de acuerdo. Perdón, mensualmente, esa es la típica cuestión que mandan por mandar. O sea, la idea es que mensualmente es difícil, se le podría pedir. Está claro, eso está bien. Si no, yo retiro la planteamiento mío, pero insisto en que el podrán
considerar factores de riesgo relevantes, como diciendo, mire, de los delitos, se podría decir que los delitos que ocurren en una región no son tan malos como los delitos que ocurren en otra región o en otra comuna, porque hay que considerar factores relevantes. Pues. Ya, pero eso es todo lo que nosotros queremos evitar. ya, entonces, ¿qué es lo que está planteando usted, Yo perdón? quiero solamente en la tercera línea de la letra J, cambiar la palabra deberán por podrán. Podrán considerar. Podrá considerarse. ¿Y el tema, está de acuerdo usted con el tema mensual por trimestral? Sí, está bien. Eso se viene. Porque es verdad que es mensual, pero la cosa es que sea algo, si es trimestral obligatoriamente, una cosa es que lo puedan pedir, no sé. ¿Perdón? Está haciendo, en realidad, eso se está haciendo. Ya, entonces, si se está haciendo. ¿Perdón? El senador Quintana. El Ministerio Público entiendo que tiene un informe que es anual sobre Ahí está, los ahí datos está, de la criminalidad. Entonces, ahí parece bien que no sea mensual, porque nuestras policías tienen a veces una obsesión por la estadística. Eso que parece loable significa, en la práctica, menos policía en la calle. Absolutamente. Entonces, si nosotros vamos a agregar una nueva atribución ahí que signifique más hora hombre de oficina, finalmente eso traduce en menos presencia. Ahora, esto no dice en ninguna parte que sea mensual, dice solamente que la hora de estadística, etcétera. No, pero aquí, por lo menos en la hoja que yo tengo, dice, para efectos de las Fuerzas de Seguridad Pública enviarán al Ministerio mensualmente las estadísticas policiales. Esa es otra cosa, sí, efectivamente. Pero es la misma letra, Porque tienen que enviar mensualmente. en la J, estamos bien. Enviar, no, está en otra. Estoy en otra parte. Usted está en otra ley. Es que me equivoqué. No, está bien. No estoy equivocado. No, ¿sabes lo que pasa? Es que yo quiero ponerlo sobre aviso para la próxima. Después hay otro artículo 7 que de nuevo habla de las atribuciones que le corresponden a las fuerzas de orden y seguridad pública. O sea, ¿cuántas atribuciones vamos a tener aquí? Sí, pero es que no podemos repetir 5 veces la misma ley. Pues. Pero en fin, de acuerdo, ya. Me retiro todo lo que había dicho antes, tiene razón, estábamos hablando de artículos distintos. La letra J. Entonces, presidente, la letra J, en el párrafo final de esa letra, sería que el envío de datos será trimestralmente. ¿No? ¿Dónde están ustedes? Yo estoy aquí me tienen medio pescado, francamente. Voy a volver atrás, voy a esperar un momentito. Este se fue más adelante. Promover la seguridad de pertenencia. Senador Quintana, mi líder tiene toda la razón. Tiene razón. A ver, sí, adelante, por favor. Sí, señor presidente. Comentar solamente respecto a lo que señalaban por su intermedio los senadores, respecto a esta letra J. En primer lugar, cuando hablamos de elaborar estadística, nosotros, para que ustedes tengan el ejemplo completo, estamos hablando de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la ENUSC, ¿ya? La cual justamente tiene todas estas características de tener victimización, revictimización, temor y denuncia al menos, ¿ya? Cuando ustedes señalan respecto a que si esta pudiera tener consideraciones no solo a nivel regional, que es lo que actualmente tiene esta encuesta, sino también comunal, solamente comentarles que esto es una prueba piloto que se está realizando durante el próximo año para poder avanzar hacia características. Por lo tanto, la consideración que hace creo que por el senador Moreira se podría justo analizar. Vamos a estar probando esto durante el próximo año. Ahora, respecto del inciso final, para que ustedes lo tengan en consideración, sobre el envío mensual de información por parte de las policías al Ejecutivo, esto nuevamente es algo que ya se hace. Hay convenios firmados del año 2014 que están trabajando justamente entre las policías y la Subsecretaría de Prevención de Delitos respecto a esto, al mismo tiempo que con la Subsecretaría del Interior. De hecho, acuérdense que el STOP funciona de manera semanal, por lo tanto no es una sobrecarga de trabajo que se realiza respecto a las policías, sino que algo que ya se realiza y que es bueno que esto se formalice en una ley y no solamente que respecto a la buena voluntad o al cumplimiento de algunas normas que son infralegales. Eso. Bueno, yo lo que les propongo que si alguien quiere, ya conseguí ubicarme aquí, si alguien quiere modificar este artículo en alguna cuestión la votamos sin ningún problema, pero no hagamos más comentarios. ¿Y alguien quiere modificar alguna letra, alguna frase de la letra J? Podrían considerar. ¿El podrán? Sí, yo dije el podrán,
Dejo el podrán. ¿Usted cree que podrán? Es que ¿sabes lo que pasa? Te repito. No, está bien, pero Alguien usted puede lo está decir, mire, planteando. Es un factor importante que sean de determinada etnia. Por lo tanto, no vamos a considerar esos delitos en esta estadística, porque son factores de riesgo distintos. Yo quiero las estadísticas concretas de cuánta gente están asaltando, eso es lo que uno quiere. Por eso podrán, claro, yo no tengo nada contra que segmentemos mayores, menores, género, lo que se quiera, todos los segmentos que se quiera en una encuesta, pero a partir de que la encuesta es completa, no que pues, deberán considerarse los factores para hacer la encuesta. Ese es todo el punto. Yo estoy de acuerdo con el podrán. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Entonces, oye, ¿lo una aprobamos pregunta, con el presidente, podrán? y lo de las regiones comunales, nacional, comunales, ¿eso quedó claro ya? ¿Y Entonces, es trimestral o mensual? lo aprobamos con el podrán y el resto queda igual, correcto. ¿Mensual o trimestral? Mensual está haciéndose ya. Ya, bueno, ya. Ya, podrán entonces. Entonces queda son las 6:30 recién. Bueno, la única modificación entonces en el primer párrafo, la letra J, reemplazar deberán considerarse por podrán considerarse. Podemos tomar K, unos 10 minutitos más, porque... Por favor, ya, dale. letra K. K. Encargar la realización de estudios e investigaciones sobre seguridad pública, convivencia ciudadana y las demás materias que sean de su competencia. Perfecto, está bien. Caemos a lo mismo, presidente. Convivencia ciudadana ya lo sacamos ya. ¿No era protección ciudadana? Sí, hay que ponerle, o póngale la palabra protección ciudadana también. Convivencia y protección ciudadana. Sí, cuando se han definido los contenidos, se ha colocado convivencia y protección ciudadana. Exacto, De las personas. No, es que no. de las personas, sí. Perdón, es que protección de las personas es distinta a protección de ciudadanas. Convivencia ciudadana y protección de las personas. Eso, Así quedó. eso es. Protección de las personas, protección ciudadana. No, en convención ciudadana y protección de las personas. O sea, aquí no se protege a la ciudadanía, se protege a la persona. No solo las personas. Po. Pero es lo que, y el es lo que entorno. tomamos en la primera frase. Esto viene desde el principio. Le agregamos protección a convivencia ciudadana, le agregamos protección de las personas. Mantengámosla en todo ahora, o discutámosla en todo. En el inciso primero del artículo primero ya se estableció protección de la persona. Vamos al que quería sigue. los estudios, encargar la realización de estudios Ya. respecto de seguridad pública, convivencia ciudadana, Establecer protección de las personas. y protección de y las las demás demás materias que materias que establece la sean ley. de su competencia. Protección de los vehículos, de las propiedades. todo. Perfecto, aprobado en esos términos por 4-0. Capacitar- Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materia relativa a su competencia. Eso es cierto, ya queda claro. M. Establecer las acciones de coordinación destinadas a mantener la seguridad pública y restablecer el orden público en todo el territorio de la República. N. Coordinar y evaluar, en conjunto con los demás organismos con competencia en la materia, la ejecución de planes y programas de rehabilitación, reinserción social, asistencia y atención a víctimas y convivencia ciudadana. Ahí habría que agregar protección de las personas. ¿Habría que agregar o no? Atención a víctimas, convivencia ciudadana y protección No, pero atención a la víctima. de las personas. Son cosas que ya pasaron ya. O sea, llegaría protección de las personas al final de esa letra N. O solicitar informes a cualquier organismo público en materia relacionada directa o indirectamente a la mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito, la atención y asistencia de víctimas, la reinserción social, la rehabilitación, la convivencia ciudadana, protección de las personas y demás materias de su competencia. Ok, correcto. Dichos órganos de la Administración Pública estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder. Está bien, hasta sigamos adelante. P. Autorizar, regular, supervigilar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señala la ley en materia de seguridad pública. Seguridad privada. Perdón, seguridad privada. Q. Suscribir acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas en materia de su competencia. Y R. Las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomienden. Y concluye este artículo señalando que en ningún caso el ejercicio de estas atribuciones podrán entorpecer las funciones que le corresponden al Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la Ley 19.640 del Código Procesal Penal y las demás leyes especiales. Las demás atribuciones generalmente cuando eso se pone habitualmente en este tipo de numeraciones. Sí, presidente, yo tengo una inquietud. Senador En la Moreira. letra O,
Dice, dichos órganos de la Administración Pública estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder. Pregunta, ¿quién está a cargo de supervisar la entrega de esta información y cuáles son las eventuales sanciones por la no entrega? ¿Cómo se entendería eso? Una buena pregunta, senador. En general, no existen sanciones en este tipo de normativa de esta naturaleza, pero sí nos parece importante poner y hacer dar una señal de la obligatoriedad y la fuerza mandatoria que va a tener este ministerio para requerir información a otros organismos de la Administración del Estado. Por eso está puesto en ese sentido, sin perjuicio de lo cual, naturalmente, no se establecen aquí sanciones en particular, sino que irían a la regla general, estatuto administrativo, contraloría, va a la regla general en materia de responsabilidad administrativa, pero sí nos parece importante que aparezca como fuerza mandatoria del Ministerio el poder requerir este tipo de información. En la contradicción andante. Ok. Y fórmula de... A ver, para que esto funcione, porque es un ministerio tan importante y esto es tan sensible, lo que está planteando el senador, ¿no se le podría agregar algo, alguna obligación, alguna cosa? Porque en el fondo, si no, esto va a ser una chacra. Porque si... No olvidemos el estadístico, ¿cómo se llama esta cosa? Hay una cosa que queremos de crear hace como 14 años que todavía no se ha creado, el Banco Integrado de Datos. Todavía no tenemos Banco Integrado de Datos. Y cada uno tiene buenas razones por no entregar los datos que podría integrar. Bueno, esto se le podría a su efecto aplicar el estatuto, eso sí, ok. Sí. Bueno, sí, ya. La norma es importante, pero queda la duda. No, pues está bien, pero se le puede aplicar. Ok. Muy bien. Aprobado el artículo 6, entonces. Perdón, no entremos al 7 porque vamos a estar hasta mañana. No entremos al 7 porque aquí, ahí sí que hay problemas graves. De injusticia a raíz de lo que dije antes, estas son atribuciones que tiene respecto de las fuerzas policiales el Ministerio y me parece muy importante revisarlo bien. Así que me lo llevo. Le dejo esto, para que no se me pierda, pero este me lo llevo. Lo dejamos acá. Los comparados los dejamos acá. ¿Okay? Esto se lleva usted. Esto me lo llevo yo, sí. Muy bien, se levanta la sesión. Gracias.